Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y sobre todo, listos para sumergirnos en otro vídeo que créanme les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar un torbellino emocional, un drama de la vida real que sacudió el mundo de las series turcas y que involucra a dos de las estrellas más queridas, comentadas y, por qué no decirlo, deseadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia de amor, desamor y especulaciones que rodeó a estos dos talentosos actores, un secreto a voces que resonó en cada rincón del planeta y que transformó para siempre sus vidas. Prepárense porque este vídeo está cargado de detalles jugosos, análisis profundos, teorías intrigantes y por supuesto, una buena dosis de corazón. Antes de empezar, y como siempre un recordatorio rápido para los nuevos suscriptores y los que aún no lo han hecho. Si eres nuevo por aquí y todavía no has pulsado el botón rojo de suscribirse, ¿a qué esperas? Únete a esta comunidad apasionada por el mundo de las series turcas, el entretenimiento y el chismecito jugoso. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Suscríbete ahora. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta. ¿Listos para el drama? Pues allá vamos. Ajusten sus cinturones, porque nos adentramos en un viaje lleno de emociones, con giros inesperados y revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Asterisco asterisco el principio, el pájaro soñador que encendió la llama asterisco asterisco. Todo comenzó con Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. Esta serie turca emitida en 2018 fue mucho más que una simple telenovela, se convirtió en un fenómeno global. La historia de amor, llena de pasión, comedia y enredos, entre Kandibit, un fotógrafo rebelde y aventurero interpretado por el carismático Can Yaman, y Sanem Aydin, una joven soñadora y trabajadora interpretada por la encantadora Demet Özdemir, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo en países como España, Italia, Latinoamérica y muchos otros, generando una legión de fans devotos y apasionados. La trama, aunque sencilla en su esencia, tenía un atractivo irresistible, la química explosiva entre los protagonistas. Can y Sanem, con sus personalidades contrastantes pero complementarias, generaban una conexión en pantalla que era palpable, electrizante, y que traspasaba las fronteras de la ficción. Los espectadores se enamoraron de sus miradas cómplices, de sus roces accidentales, de sus conversaciones llenas de tensión sexual y de su incipiente amor. Era un flechazo instantáneo, una atracción magnética que los mantenía pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. La serie no solo destacaba por su historia de amor, sino también por su ambientación, sus personajes secundarios entrañables y sobre todo por el encanto de sus dos protagonistas principales. Can Yaman, con su físico impactante, su mirada profunda y su innegable talento para la actuación, se convirtió en el ídolo de millones de mujeres en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, con su belleza natural, su sonrisa radiante y su capacidad para transmitir emociones, se ganó el corazón de los espectadores con su interpretación de Sanem, una joven soñadora, valiente y llena de vida. Asterisco asterisco la chispa en el set, rumores, expectativas y la ilusión del amor real asterisco asterisco. A medida que la serie avanzaba y la historia de Can y Sanem se desarrollaba en la pantalla, los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a crecer exponencialmente, alimentados por una base de fans ya completamente entregada a la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y miles de mensajes deseando que esa chispa, esa magia que veían en la pantalla, traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en algo real, algo tangible, algo que pudieran celebrar. Las fotos y vídeos que se filtraban del set de grabación eran el combustible perfecto para esta fiebre de amor. Las miradas cómplices entre los actores, los abrazos, los momentos de complicidad, las risas compartidas, cada detalle era analizado al milímetro por los fans, quienes veían en ellos la confirmación de sus deseos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se sumaron a la fiesta y comenzaron a publicar noticias y artículos sobre la supuesta relación, avivando aún más la llama de la expectación. Las entrevistas conjuntas, los eventos promocionales y las apariciones públicas se convirtieron en un festín para los fans y para los medios. Can y Demet parecían disfrutar de la atención y su actitud, lejos de desmentir los rumores, parecía alimentarlos.
Sus interacciones eran un festival de coqueteos, risas, miradas que lo decían todo y gestos que no dejaban lugar a dudas. Parecían dos enamorados disfrutando de la compañía del otro sin importar la presencia de las cámaras o la opinión pública. Los fans, enloquecidos y entregados a la causa, ya hablaban abiertamente de la pareja ideal, de su amor fuera de la pantalla. Comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación seria, incluso sobre planes de futuro. La emoción era palpable y la esperanza de ver a Khan y Demet juntos en la vida real era enorme. Era como si el cuento de hadas que se vivía en la ficción estuviera a punto de materializarse en la vida real. Asterisco asterisco el cenit, la promoción, los coqueteos y la aparente felicidad asterisco asterisco. La promoción de la serie, que alcanzó su punto álgido con el éxito masivo de Pájaro Soñador, fue un momento clave en la construcción de esta imagen de pareja enamorada. Los eventos, las entrevistas, las sesiones de fotos y las alfombras rojas eran un espectáculo en sí mismos. Khan y Demet, conscientes del impacto que tenían en el público, se mostraron cercanos, cómplices y afectuosos, alimentando así las expectativas de sus seguidores. Las entrevistas conjuntas eran especialmente reveladoras. Las preguntas sobre su relación en la pantalla y sobre su vida personal eran constantes. Y tanto Khan como Demet, con habilidad y astucia, respondían con evasivas, con sonrisas, con guiños y con palabras que sugerían, pero no confirmaban, un romance real. Era un juego mediático perfectamente orquestado, donde la ambigüedad y la sugestión eran las armas más poderosas. Los fans, por supuesto, no se quedaban atrás. Crearon comunidades en línea, compartieron fotos y vídeos de la pareja, escribieron fanfics y se dedicaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de Khan y Demet. Se convirtieron en detectives aficionados, buscando pistas que confirmaran sus sospechas y que les permitieran soñar con un futuro juntos para sus ídolos. La atmósfera era de euforia, de ilusión, de felicidad compartida. Parecía que la magia de Pájaro Soñador había trascendido la pantalla y había invadido la vida real. La idea de que Khan y Demet fueran pareja, no solo en la ficción, sino también en la vida, era un sueño hecho realidad para millones de personas. La imagen de la pareja perfecta, de la pareja ideal, se había consolidado en el imaginario colectivo. Asterisco asterisco las grietas en el cuento de hadas, discusiones, distanciamiento y rumores de crisis asterisco asterisco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas, la aparente perfección, comenzó a mostrar grietas, señales de que la realidad era mucho más compleja y que las cosas no eran tan idílicas como parecían. A medida que la serie avanzaba y la fama de ambos actores crecía, comenzaron a surgir los primeros problemas y las primeras señales de alarma. Fuentes cercanas a la producción de Pájaro Soñador comenzaron a hablar de discusiones, diferencias de opinión y, lo que es más importante, de personalidades muy diferentes. Khan Yaman, con su carácter fuerte, impulsivo y enérgico, y Demet Özdemir, con su naturaleza más tranquila, reservada y centrada, chocaban en ocasiones. Las discusiones, aunque probablemente comunes en cualquier set de grabación, se intensificaron y comenzaron a afectar el ambiente laboral. La presión mediática, la vorágine de la fama y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta tampoco ayudaron. La constante exposición, la invasión de la privacidad y la necesidad de complacer a los fans y a los medios de comunicación generaron un estrés adicional que inevitablemente afectó la relación, la que fuera que existiera. La relación, que parecía tan idílica y perfecta, comenzó a mostrar signos de deterioro. Los rumores de peleas, de distanciamiento y de crisis se hicieron más frecuentes. Las apariciones públicas conjuntas disminuyeron, y las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, más frías y menos frecuentes. La magia, que había cautivado a tantos, pareció desvanecerse gradualmente. Las señales eran claras. La comunicación entre Khan y Demet se había vuelto menos fluida, menos natural. Las risas y los coqueteos del pasado se convirtieron en miradas frías y en gestos forzados. La chispa, el elemento que había hecho que Pájaro Soñador fuera un éxito, se había apagado. Asterisco asterisco la bomba, el final inesperado y la confirmación del desamor asterisco asterisco. Y entonces llegó la bomba, el detonante que confirmó lo que muchos ya sospechaban: el romance, si es que alguna vez existió realmente, había llegado a su fin. Aunque nunca se confirmó oficialmente una ruptura, los indicios fueron más que evidentes y dejaron poco lugar a la duda.
Las declaraciones ambiguas, los mensajes enigmáticos y crípticos en redes sociales, las indirectas, los silencios, las ausencias y, finalmente, la falta de cualquier contacto público entre ambos actores, confirmaron lo que muchos ya habían pronosticado. La historia de amor de Can Yaman y de Method Demir, la que fuera, había llegado a su fin. Los fans, desconcertados y decepcionados, intentaron encontrar una explicación, una razón, un culpable. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. Algunos culpaban a Can, otros a Demet, otros a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus personalidades. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y menos fácil de entender. La noticia de la supuesta ruptura, aunque no confirmada oficialmente, causó un gran revuelo en los medios de comunicación y entre los fans. La decepción y la tristeza eran palpables. El cuento de hadas había terminado y la realidad, a veces, puede ser cruel e implacable. ***, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Teorías, especulaciones y análisis ***. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué provocó ese giro inesperado que transformó la vida de Can Yaman y de Method Demir? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías y los análisis, que buscan desentrañar los misterios del corazón y del mundo del espectáculo. Teoría 1. El falso romance como estrategia de marketing ***. Una de las teorías más comunes, y probablemente la más plausible, es que la relación, o al menos la imagen de la relación, fue en parte una estrategia de marketing. La intensa química en pantalla, el éxito de la serie y la presión de los fans pudieron llevar a una especie de falso romance para impulsar la popularidad de Pájaro Soñador y de sus protagonistas. Esta teoría sugiere que la productora y los representantes de ambos actores, conscientes del impacto que tenía la supuesta relación en la audiencia, decidieron explotarla al máximo, creando una imagen de pareja ideal que generara aún más interés y atención. Si bien esta teoría explica la intensidad de la promoción, los coqueteos y la aparente felicidad que se mostraban en público, no encaja del todo con las evidencias de los meses previos. ¿Acaso era posible simular semejante conexión durante tanto tiempo? ¿Era posible fingir miradas, gestos y emociones que parecían tan auténticos? ¿Hasta qué punto se podía manipular el corazón y los sentimientos de dos personas? Teoría 2. Incompatibilidad de personalidades y diferencias de carácter ***. Otra teoría más dramática y centrada en las relaciones personales, apunta a las diferencias de personalidad y a las incompatibilidades entre Can y Demet. Can Yaman, con su carácter impulsivo, enérgico y ambicioso, podría haber tenido dificultades para adaptarse a la naturaleza más reservada, tranquila y reflexiva de Method Demir. Las constantes presiones, las agendas apretadas, la exposición mediática y las exigencias de la fama también pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. La falta de tiempo, la falta de espacio y la dificultad para mantener una vida personal normal pudieron haber generado fricciones y conflictos entre ambos actores. Esta teoría, aunque menos romántica, es más realista y explica las discusiones, los distanciamientos y la falta de comunicación que se observaron durante los últimos meses de la supuesta relación. Teoría 3. El papel destructivo de la fama ***. Y no podemos olvidar, por supuesto, el papel de la fama en el fracaso de cualquier relación, por fuerte que sea. La fama y el éxito pueden ser muy destructivos. La exposición mediática constante, la invasión de la privacidad, la presión por mantener una imagen pública perfecta y la dificultad para confiar en las personas que te rodean pueden pasar factura a cualquier relación, por fuerte que sea. En el caso de Can y Demet, la fama fue un factor determinante. La atención mediática, los rumores, las especulaciones y las presiones de los fans pudieron haber generado una tensión adicional y un estrés que afectó la relación. El desenlace, caminos separados y nuevos comienzos ***. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Method Demir, la que fuera que existiera, llegó a su fin. Y a partir de ese momento sus vidas tomaron rumbos diferentes, aunque siempre unidos por el recuerdo de Pájaro Soñador y por la historia que escribieron juntos. Can Yaman, éxito internacional y transformación ***. Can Yaman, aprovechando el éxito internacional de Pájaro Soñador, se embarcó en nuevos proyectos y se alejó de Turquía. Se mudó a Italia, donde protagonizó varias series y películas que lo catapultaron a la fama en Europa.
Su imagen sufrió una metamorfosis, adoptando un estilo más elegante, sofisticado y sensual, y su vida amorosa se convirtió en tema recurrente de la prensa rosa. Khan ha demostrado ser un actor ambicioso y con talento, dispuesto a conquistar nuevos mercados y a reinventarse constantemente. Su éxito en Italia y en otros países europeos es una prueba de su capacidad para adaptarse y para triunfar en diferentes contextos. *** Demet Özdemir, consolidación en Turquía y encuentro con el amor ***. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó nuevas series, también exitosas, que consolidaron su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su vida personal. Aunque también seguida de cerca, se mantuvo más discreta, enfocándose en su trabajo y en su desarrollo profesional. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público. Su éxito en Turquía es una prueba de su talento y de su capacidad para mantenerse vigente en un mercado tan competitivo. Demet también ha encontrado el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. *** Lecciones del drama, separando la ficción de la realidad ***. Y así la historia de Khan y Demet, la pareja de pájaro soñador, que enamoró a medio mundo, se convirtió en un capítulo cerrado. Un capítulo con final agridulce, con sueños rotos, pero también con la esperanza de un futuro mejor para ambos. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Creo que la principal es que el mundo del espectáculo, aunque a veces nos parezca un cuento de hadas, esconde una realidad muy compleja. La fama, la presión mediática, las diferencias personales y las expectativas de los fans pueden hacer mella incluso en las relaciones más prometedoras. Además, este caso nos recuerda la importancia de separar la ficción de la realidad. Es fácil dejarse llevar por las emociones y desear que el amor en la pantalla se traslade a la vida real, pero hay que ser conscientes de que los actores son profesionales que interpretan roles y que sus vidas privadas son suyas. Debemos respetar su privacidad y no caer en la trampa de idealizar las relaciones, ni de culpar a nadie por el final de una historia que al fin y al cabo, solo ellos dos conocen en su totalidad. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo un giro inesperado puede cambiar el rumbo de una vida. Un romance que cautivó a millones, una ruptura que dejó huella, y dos actores que, a pesar de todo, han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas, demostrando su talento, su resiliencia y su capacidad para reinventarse. *** Conclusión. Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido revivir juntos esos emocionantes momentos de Pájaro Soñador y su después. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que fue un romance real o una estrategia de marketing? ¿Qué les parece la teoría de las personalidades incompatibles? ¿Creen que la fama fue el principal factor en su ruptura? ¿Cuál es su opinión sobre ellos dos como pareja y como actores? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Compartamos ideas y debatamos. Y ahora, como siempre, un último recordatorio: si te gustó este vídeo, dale un buen like, compártelo con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo el contenido que preparo. Un abrazo gigante.